Este mensaje se llama Estoy seguro. Jamás habría podido llegar hasta donde Dios me ha llevado hoy en día si no hubiera confiado en Él. Después de que llegué a los pies de Jesucristo, ya sin metas, ya sin sueños, ya sin esperanzas, sin salud, sin fuerzas y en la locura, después de dar mi último grito de auxilio, confesando mis pecados e intentando cambiar de vida, aunque tenía la voluntad, las ganas de cambiar de vida y no sabía cómo hacerlo, Dios en su infinita misericordia me escucha, me da la mano, me levanta y me limpia. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Justamente esto fue el comienzo de mi fe, de mi confianza en Él, de mi fiabilidad, de mi certeza en Él, pues créeme que en ese momento en el que Dios perdonó mis pecados, pasó algo maravilloso en mí, sentí alivio, sentí paz, tranquilidad, sentí como verdaderamente fui limpiado. Y créeme que lo que Dios me perdonó no fue poco, fue muchísimo, pues venía de una vida de 14 años de drogadicción, delincuencia y satanismo, y actos muy atroces. Obviamente, viviendo diario así, cosas como la paz, la tranquilidad y la calma habían desaparecido completamente de mi vida. Es por eso que hasta el día de hoy sigo sin drogarme, sin agredir a nadie, sin cometer ningún delito, sino todo lo contrario. Ahora esta seguridad en Dios me mueve. Esta confianza en Dios me permite vivir sin miedo, sin temor, sin nervios, sin ansiedad y mucho menos desconfianza en que en algún momento vuelva a caer. Yo sé bien que yo por mí mismo en cualquier momento podría recaer, y no solo eso, mi recaída sería tan grande que te aseguro que no podría volver a levantarme, pues yo, en mis últimos tiempos de drogadicción, ya estaba fumando alrededor de 2 gramos de cristal en tan solo 4 o 5 horas, más 1 o 2 cajetillas de cigarros diarias, algo de marihuana y pastillas a la vez. Por lo tanto, si yo viviera a mis fuerzas, créeme que ya hubiera recaído y seguramente ya hubiera muerto. Pero las cosas cambian y no han sido así porque la confianza que tengo en Dios es tanta que aunque pase por afuera del conecte, aunque vengan mis viejas amistades y me ofrezcan droga, aunque tenga un día desagradable, aunque gane 90 o 100 pesos en toda una semana de trabajo, aunque alguna emoción en mí se arrebate, esa confianza en que Dios no me va a abandonar en ningún momento es la que me permite superar cualquier situación sin recaer en la droga, en la violencia y en nada que me autodestruya o destruya o afecte a alguien más. La pregunta sería, ¿cómo es que he logrado alcanzar esa confianza y seguirla fortaleciendo? Es fácil, alcancé esta confianza en el momento en el que fui perdonado por Dios de todos esos pecados que había cometido, y la manera en la que esa confianza ha permanecido y se ha fortalecido es a través de pasar tiempo con Dios. ¿Cómo paso tiempo con Dios? La manera en la que podemos pasar tiempo con Dios es únicamente mediante la lectura de la Biblia. Dice la Biblia en Juan capítulo 1 versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por lo tanto, el Verbo es la palabra, y dice aquí, el Verbo era Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es Dios mismo. Y si tú pasas tiempo leyendo tu Biblia, es lo mismo que pasar tiempo con Dios. Obviamente que entre más conoces a Dios pasando tiempo con Él, automáticamente cuando menos esperas, ya estás en oración. Y eso es excelente, pues es de esa manera como logras conocer más a Dios, y la manera de alcanzar la intimidad con Dios es obedeciendo su palabra. Ahora bien, vamos al tema en concreto, la fe. En el Nuevo Testamento, la palabra fe es griego pistis, que quiere decir fe, confianza, convicción, fiabilidad, fidelidad, certeza. Y esta fe se obtiene mediante el oír, dice la Biblia en Romanos capítulo 10 versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Otra cosa que fue muy importante, y lo sigue siendo hasta hoy en día, ha sido congregarme, asistir a la iglesia y escuchar las prédicas de mi pastor. Obviamente, siempre que tú asistas a una iglesia, sea cual sea, debes de revisar,
de investigar si lo que te están diciendo es la verdad, y sabemos bien que la verdad se encuentra únicamente en la Biblia. Cualquier cosa que se le quite o se le añada a la palabra de Dios ya es una señal o un indicio de que no es el lugar correcto. Es por eso la importancia de que estés leyendo tu Biblia diariamente, porque de esa manera tú no puedes ser engañado, y también de esa manera tu fe será cada vez más fuerte. Pues también pasa esto muy comúnmente, que hay muchas personas que dicen creer en Dios. Incluso si tú te metes a una cantina y les preguntas si creen en Dios, muchos de los que están en el lugar te dirán que sí, pero la cuestión aquí no es solo creer en Dios, sino creerle a Dios, creer que lo que Dios dice es la verdad, lo que está pasando y va a pasar. Y cuando tú alcanzas esa convicción es cuando la fe ha nacido en ti, es cuando puedes vivir en el mundo sin temor a regresar a la vida anterior que tenías llena de pecados, es cuando logras tener temor de Dios y comienzas a buscar la santidad, porque crees todo aquello que Dios te está diciendo a través de su palabra y dejas todos esos pecados. Por ejemplo, cuando dice la Biblia en Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 21: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La fe, la confianza, la convicción, la certeza que yo tengo en Dios me hace esforzarme diariamente en no cometer estas cosas, porque no solo creo lo bonito o lo que me conviene de Dios, sino que también estoy seguro de que todas las advertencias que Él nos da se van a cumplir al pie de la letra. Es muy fácil decir, Dios es un Dios de amor y puedo hacer lo que yo quiera, y limitarte a creer que solo lo bueno de Dios va a venir a ti. Pero si pasas por alto las advertencias de Dios, estás corriendo peligro, ya que efectivamente Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. La fe de los hijos de Dios, la fe de los seguidores de Cristo, es aquella esperanza que se ha convertido en una certeza. Hebreos capítulo 11, del versículo 1 al 3 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe no divaga ni duda. No es una esperanza que se hace ilusiones en cuanto al porvenir, sino que mira al porvenir con absoluta convicción. Existen muchas historias de personas con esta fe. Por ejemplo, en los primeros días de la persecución, trajeron a un humilde cristiano a los jueces, y él les dijo que no podían hacer nada para hacerle vacilar, porque él creía que si era fiel a Dios, Dios lo sería con él. ¿Tú crees de verdad, le preguntó el juez, que los que son como tú van a ir a Dios y a su gloria? No es que me lo creo, respondió el hombre, sino que lo sé. Es este un ejemplo muy claro de lo que es la fe: tener la certeza de aquello que crees, tener la absoluta convicción de aquello que esperas, tener la confianza de que está ahí aunque no lo puedas ver. En palabras más concretas, la fe está absolutamente segura de que lo que cree es verdad y lo que espera sucederá. La verdadera fe es aquella que inspira toda la vida de la persona que la alcanza. Vives con fe y mueres con fe. O sea, que el tener esta fe es algo que te hace actuar. La fe de los hijos de Dios actúa en varias direcciones. Por ejemplo, nuestra fe en Dios frente al mundo. Si tú te esfuerzas en los parámetros y el sistema del mundo, puedes alcanzar prosperidad, comodidad e incluso algunos lujos. Pero si tú sigues los parámetros de Dios, lo más seguro es que experimentemos dolores, pérdidas y marginación. Por lo tanto, un buen hijo de Dios es aquel que está convencido de que es mejor sufrir con Dios que prosperar en el mundo.
Cuando llegué a los pies de Cristo y me perdonó, fue tan maravilloso que todos mis problemas y aflicciones desaparecieron. Y cuando yo estudiaba esto, me decía a mí mismo, ¿qué es lo que entiendes por problemas? ¿Qué es lo que entiendes por padecimientos y sufrimientos? Porque al menos yo vivía todo el tiempo con la muerte pisándome los talones, entre violencia, entre peleas, continuamente me golpeaban los federales, los fiscales, los policías, la misma gente. Yo mismo laceraba mi cuerpo, mi mente estaba atrofiada, no comía, no dormía, no tenía ningún lugar donde pudiera estar tranquilo. Por eso cuando la gente que llega a los pies de Jesús y piensa que vivir esto es un problema, para mí no es ningún problema ni aflicción, mucho menos sabiendo lo que Dios ha hecho por mí, y mejor aún lo que Él va a hacer por mí. Aun si tú me dijeras que en esos momentos me merecía estar así, y que cuando venga esto a mi vida, por seguir a Cristo será injusto, créeme que no es ningún problema, porque esos maltratos eran pan de cada día. Nuestra fe como hijos de Dios cree al Espíritu por encima de los sentimientos y las emociones. Los sentimientos siempre, como seres humanos, nos van a decir que escojamos el placer del momento, y las emociones nos van a exigir reaccionar de manera espontánea a lo que esté sucediendo, pero el Espíritu siempre nos muestra que hay algo más que lo que muestran los sentidos y las emociones. Por lo tanto, nuestra fe es aquella que cree más al Espíritu que a los sentidos y a las emociones. Pasa lo mismo con el futuro y prácticamente con todo lo que gira a nuestro alrededor. Por eso tú, como hijo de Dios, debes de estar seguro de estar viviendo por fe. Esa fe que solamente proviene de Dios, porque si no es así, es imposible agradar a Dios. Y una vez que esta fe está en ti, tienes que llevarla a la práctica, porque la fe sin obras es fe muerta. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, por la sabiduría que nos regalas. Gracias porque sabemos que estás con nosotros, aunque a veces no podemos verte. Tenemos la confianza, la certeza y la convicción de que moras dentro de aquellos que te buscan sin descanso diariamente, y tu fidelidad nos acompaña a donde sea que vayamos. Alabado sea tu nombre por siempre y para siempre. Amén. Este mensaje se realiza en Iglesia Vida Nueva. Búscanos en YouTube y Facebook como Iglesia Vida Nueva. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones.